Bienvenidos a Nostalgia e Ilusión, un podcast de Kenneth Aguilar y David López. En este podcast estaremos hablando un poquito acerca de películas que hemos visto en estas semanas y dialogaremos bajo una misma temática, todo lo que acontece en estos metrajes que hemos visto. Y bueno, aquí a mi izquierda está David López. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Me puse a pensar porque dije a mi izquierda, no, si estoy a tu izquierda. Sí. Mi derecha a tu izquierda. Pues nada, listos para empezar. Decidimos que para este primer podcast que estamos grabando íbamos a analizar películas animadas. Tres de ellas son anime, una más cae dentro del género de animación, pero pues todos estamos cerca de Navidad. Pensamos por un momento en analizar películas navideñas, pero por ser el primer podcast me parece que teníamos que empezar con un tema un poco más, no sé, interesante, ¿no? Un poco más revuelto, porque Más denso. sí, porque de repente las películas navideñas, pues todas van a lo mismo, ¿no? O tienen un mismo fin, una misma temática, y no siempre la ejecución es diferente o diversa. Así es. Entonces, bueno, pues para este primer episodio, la temática va a ser pues precisamente eso, nostalgia. Y bueno, escogimos de estos cuatro metrajes que vienen siendo Live. eh, el segundo es Puedo escuchar el mar. El tercero es Perfect Blue. Y el cuarto y último, pero no menos importante, es Rosa Magnética. Rosa magnética. Entonces vamos a dividir esto en dos etapas, que es la nostalgia positiva o la nostalgia vista a un lado bonito de las cosas. Para eso vamos a empezar con los dos primeros filmes de la lista y para nuestro segundo segmento vamos con nostalgia un poco más negativa o ejecutada de una manera un poco más oscura. Para esto seguiremos con los otros dos metrajes que mencioné yo. Y pues vamos a empezar con las fichas técnicas de los dos primeros. Muy bien, muy bien. Pues le damos. Pues presentando en el primer filme tenemos a Listek, que es la palabra en polaco para leaf, que en español viene siendo hoja. Es un cortometraje del 2020. Para resaltar que este es un cortometraje y no un largometraje como si son los otros tres. Fue dirigido por la estudiante de cine Aliona Baranova. Ella es rusa y pues toda su infancia la vivió en Bielorrusia y ahorita está estudiando en la República Checa en la Universidad de Tomás Bata en Zlín, República Checa. Este cortometraje, de nuevo, es un cortometraje universitario. Es un cortometraje universitario distribuido originalmente por Miyu Distribution, que tiene como sede en Arles, Francia. Es un grupo de distribución de filmes universitarios muy interesante por si a alguno pues le interesa darse una vuelta, ¿verdad? Se va a encontrar con filmes de gente nueva, gente que está aprendiendo de esto del cine y que le está echando ganas, ¿no? Yo personalmente el cortometraje de Leaf lo vi por primera vez en Amazon Prime. Ahí está disponible para todos aquellos que lo quieran ver. Algo más para decir, había dicho ya que era de este año, del 2020. De nuevo, tiene mucho que ver la nostalgia desde el mismo título, ¿no? El título está en polaco, siendo un cortometraje hecho en la República Checa de una cineasta rusa que crece en Bielorrusia, que ahora está viviendo en otro país, y de hecho todos los cortometrajes de esta joven, pues se basan en eso, en la nostalgia, en el término de homesick, ¿no? Que Ujú. es tener nostalgia por el hogar. Claro, claro. Sí, algo que me pareció a mí bonito acerca de esta película es, o bueno, de este cortometraje,
es el mensaje que logra dar en tan poquito tiempo, ¿no? Uno usualmente cuando tú me dijiste que me lo recomendaste, que me dijiste son cortometrajes, bueno, que este era un cortometraje, yo me imaginaba algo de entre 15 y 25 minutos Ujú. y no, o sea, solo dura 6 minutos. 6 minutos. Y me impresionó de primer momento que algo de 6 minutos estuviera en Amazon Prime. Me quedé así como que raro que un contenido tan pequeño esté en una plataforma como, pues, dominada como por películas y series. Ujú. Pero, o sea, me parece genial la atmósfera que logra crear en tan poquito tiempo. Sí, y pues para empezar a hablar ahora sí ya más a detalle del film, pues ¿de qué va, no? ¿De qué va Listek? ¿De qué va film? ¿De qué va Liv? Disculpa. Pues trata sobre un marinero que desde la misma animación puedes ver que es ruso, ¿verdad? Se le nota Ujú, en ese cabello, en el color, ¿verdad? El color del cabello, en sus expresiones, hombre alto, que de hecho esa es una de las características más singulares del cortometraje. El espacio que se le da a la imagen no es proporcional a la realidad. Pongámoslo de esta manera, a veces vemos al marinero como un gigante, ¿no? Pero no porque tenga que ser un gigante respecto a los pasajeros, sino que simplemente esa es la forma de animación. Está pintado, ahora sí que pintado como si fuera dibujo a crayola. ujú. Y eso se me hizo muy, muy interesante. De nuevo, la manera en la que Elena Baranova utiliza el espacio, ¿verdad? Hay una secuencia donde van los barcos cruzando el mar. No vemos el mar nunca porque es un lienzo blanco, Ujú. pero vemos a los barcos como si fueran autos, o sea, yendo de un lado De un para lado para otro. otro. Y obviamente, incluso si no conocemos sobre ser marineros, pues sí, viajar en barco, sabemos y se nos comunica el mensaje, que Ujú. viene siendo atravesar el mar y simplemente esa travesía, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues en eso comienza el filme, en que está recibiendo a los pasajeros el marinero, nunca se nos da el nombre de este, y en eso sube una niña, y mientras la madre está buscando el boleto para presentarle al marinero, pues la niña le regala una hoja de árbol que se la encontró por ahí tirada. Este hombre la guarda, sigue con su rutina, ¿no? Que de hecho también se me hizo muy interesante que se ve que disfruta su rutina como marinero, que Claro, se, sí, se sí. ve cansado, ¿verdad? Obviamente, que atender a las personas, le da de comer a los pececitos, ¿verdad? Ujú. Que sí, creo que incluso seca la ropa en una parte del Sí. cortometraje. Y entonces viene una de las partes importantes, ¿no? Que es cuando finalmente llega como que a su camerino, se recuesta y se acuerda que tiene esa hojita y luego pues la empieza a oler, ¿no? Ujú. Huele la hoja y en eso viene una secuencia muy, muy bonita, de esas secuencias que tocan el corazón del espectador, que es verdaderamente la secuencia por la cual la escogimos para este podcast, Ajá. tratándose de nostalgia, porque al oler la hoja, el hombre se ve transportado inmediatamente y ve una ciudad rusa, ¿no? Ve Ujú. que el barco está llegando a una ciudad rusa. No sabría decirte si es Moscú, no tengo ese conocimiento, pero podemos ver la infraestructura que se le caracteriza a los rusos. Sí. Y es algo, en un principio a mí me sorprendió, ¿no? Como decías, en tan poco tiempo y de manera tan simple, porque es un Ujú. dibujo muy, muy simple, cómo te transmite todo esto, ¿no? Claro, claro. Sí, a mí, pues desde el inicio me gusta cómo se le presenta a este marinero como una persona muy amigable, ¿no? Ujú. Yo en lo personal cuando pienso en los marineros o en cosas así, pienso en gente muy seria, como muy enfocada pues a lo suyo y todo, pero aquí se nos presenta este personaje como muy, muy conmovedor y muy amigable con todos, ¿no? Incluso cuando la niña le da la hoja, sinceramente yo pensé que las iba a echar del barco. Dije, no, ya aquí este marinero no tiene buena pinta, ¿no? No. Pero no, o sea, resulta que agarra la hoja y más que nada, o sea, la guarda, ¿no? Que la pudo haber guardado y haberla tirado después, pero no, o sea, se queda con ella Detallista, todo, ¿no? ajá, todo el día. Y,
más impresionante aún se me hace cómo retratan toda su rutina, Sí, porque es que algo muy importante aquí es que el cortometraje dura solo 6 minutos, o sea, es minutos. lo que se me sigue haciendo impresionante. Y como dices tú, o sea, tienes una escena donde está, donde llega, donde atiende a los pasajeros, después pasa lo de la hoja y después se va a hacer su rutina, ¿no? De que le echa carbón al Le echa barco, carbón al barco, sí. mientras está echando carbón al barco, aprovecha para tener ahí su taza de café, Ah, quita la taza, le da un sorbo, preparar las velas. prepara las velas, le da comidita a los peces, como dices tú, ¿no? Entonces te retrata toda la rutina de este personaje y nos introduce como a su modo a su estilo de vida. Bueno, no sé realmente cuánto dura toda esa secuencia, pero pues no puede ser más de 6 minutos y es lo que se me Dura a hace... lo mucho dos minutos, a lo mucho. Sí, sí, A lo sí. mucho dura 2 minutos. Y fíjate, nosotros que hemos intentado, ¿no? A esto del cine que también estamos empezando, Ujú, pues a la hora de escribir, a veces dices, bueno, ¿cuánto es suficiente? Porque toda historia tiene un principio y para introducir un personaje a veces tienes que empezar por demostrarle a la audiencia quién es el personaje. ujú. Y a veces te va a tomar secuencias que van a durar 20 minutos, ¿verdad? En darte esa introducción de, ok, trabaja en un café, ¿qué hace? Pues cómo se porta con los comensales. Pero este cortometraje nos dice muchísimo en menos de 2 minutos. Claro, O claro. sea, nos dice demasiado. Yo estoy sorprendido porque incluso si me preguntas, te voy a decir que hace mucho más de lo que acabo de ver ahí. Sí, O sí, yo sea, estoy casi seguro también que se nos fueron una o dos escenas que habrá hecho algo. sí, incluso me lo puedo imaginar yo ya acá sentado, ¿verdad? Con Ujú, mi propio tiempo. Lo puedo imaginar, pues digamos, pues caminando alrededor del barco, ¿verdad? Preparando las anclas. ¿Por qué? Porque se me retrata, se me dan 3 imágenes y de ahí ya puedo sacar yo 10 más, que es lo que ujú. se me hace súper, súper interesante. Sí, sí. Sí, y pues muy, muy padre como a lo largo de todo el metraje, pues te muestran su día a día y ya después pues cuando llega al final del día, ¿no? Que es donde dices tú, donde empieza el meollo del asunto, por así decirlo, ya casi al final, lo cual Ujú. también es algo que me sorprendió. Eh, que va y está ahí acostado y creo que la hojita se le escapa La hojita, sí, 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 del sí. bolsillo. Entonces la toma y se da un tiempo para olfatearla. Y de primera instancia, como dices tú, ¿no? Recuerda a esta ciudad y algo que se me hace interesante, eh, o bueno, al menos digno de comentar, es de que, bueno, yo sinceramente pues no conozco mucho así como de edificios emblemáticos rusos, Ok. pero estoy casi seguro que la imagen que muestran ahí tiene que ser sacada de una ciudad, Sí, porque como dices tú, la arquitectura y el trazo en sí de los edificios, no digo que no se pueda hacer desde la imaginación, pero estoy casi seguro de que sí están referenciando un lugar de la vida real ujú, y se me hace muy, muy bonito porque creo que es la única imagen que es como más detallada del resto pues de la animación o de los sí. dibujos que nos han presentado. Se ven más líneas y un poquito más de detalle pues en todos los edificios y se me hace bonito porque pues usualmente, o al menos yo en mis recuerdos, yo casi siempre recuerdo las cosas pues de una manera un poco vívida, ¿no? Soy muy olvidadizo, pero las cosas de las que sí me logro acordar, o sea, es como que las recuerdo muy, muy a detalle y creo que también juega como ese papel, ¿no? El que eh, olfatee la hoja y se vaya como esta imagen tan detallada, ¿no? De la ciudad. Sí, y también, si me permites tantito, Ujú, nos podemos ir incluso más rebuscados, ¿no? A la intención del cortometraje o claro. de lo que conlleva. Y si te fijas, como dices, ¿no? Todo el cortometraje en sí se tiene una pintura, un trazo muy, pero muy simplista. Ujú, Lo decíamos, si va a demostrar el mar, nada más van a ser unas cuantas líneas azules y vamos a saber qué es el mar. No ujú, se nos van a dar detalles, no va a ser esta pintura, ¿verdad? Pues, ahora sí que hermosa, hermosísima. ujú. Son literalmente dibujos de crayón. No, Pero cuando vemos esta ciudad
rusa, en el recuerdo, la vemos como dice súper detallada, lo cual nos dice cómo la aspiración del personaje, ¿no? Claro. El decir, o sea, ese es mi verdadero hogar, a eso es a lo que aspiro. O a donde pertenezco, A donde ¿no? pertenezco. Que es, obviamente, al fin de cuentas, ¿cómo se dice? A dónde va el cortometraje, claro. ¿no? Esa parte, esa escena en la que está olfateando la hojita me recuerda mucho a la película de Ratatouille, ¿no? Cuando Antonego toma una mordida de un bocado del Ratatouille. Del plato. Y, y pues Se le viene el transporta recuerdo, ¿no? Se viene luego. el recuerdo, una de mis escenas favoritas de la película. Y vuelve al pasado, ¿no? Y tiene este recuerdo de él compartiendo con su mamá, que le da de cenar. Y pues es algo muy, muy emotivo. Ahora, que yo recuerde, es la segunda vez que veo una escena algo así. No recuerdo otra escena similar, pero es muy, muy efectiva, ¿eh? Sí. Muy efectiva y es real, porque yo te puedo contar que yo he tenido experiencias en las que estando en un lugar en el que ya estuve o viendo, ¿verdad? Algún objeto, alguna comida que comí en el pasado, me transporta al pasado y eso es algo que se siente muy bien. Y como decíamos, así empezando nuestro podcast, empezando con este tema general de la nostalgia, pues es simplemente eso, ¿no? Porque ni siquiera te vas a acordar de qué pasó en aquel momento, ni cómo fue. De lo que te acuerdas es de cómo se siente. Claro. Sí, sí. No, y bueno, tengo un comentario respecto a lo que decías de la animación simplista. O sea, creo que también lo que potencia mucho o lo que lo hace efectiva es el diseño de sonido. Sí. Porque enriquecen de una manera igualmente simplista porque no te atascan sonidos al ahí se va, pero te complementan muy bien lo que estás viendo con lo que estás escuchando y para ponerte un dibujo tan simple hacen que lo que estés escuchando realmente te pueda dar muchas más pistas de lo que estás viendo y pues eso a fin de cuentas también es algo que tiene de característico este metraje, ¿no? O sea, todo el diseño de tanto de los sonidos de los barcos como el sonido del mar, de los pajaritos que se ven por ahí y así. Casa, ¿no? Todo se escucha muy bonito y muy casi hasta armónico, ¿no? Como si fuera una canción. Es algo que me gustó bastante, excepto cuando los barcos hacen como que... Okay, sí. No sé si yo tenía el volumen muy alto o algo, pero la verdad me asusté. Es que sí me quedé así como que, ay, no manches. Sí sale muy, muy, muy fuerte. Sí, sale bastante. Pero lejos de ahí, o sea, el sonido también complementa de una manera muy ideal este trazo simplista o este diseño minimalista como de los dibujos, ¿no? De toda la secuencia de los dibujos. Y ya respecto a lo que decías después de cómo se sienten las cosas o así, o sea, es algo que se me hace bastante acertado porque cuando nosotros, bueno, depende cómo nos acordemos de las cosas, ¿no? O sea, hay veces que yo me acuerdo o alguien se acuerda de cierto momento de su vida o algo porque lo platica o porque lo trae conscientemente a la memoria, pero por ejemplo también está esta manera de recordar que es a través de las sensaciones, ¿no? O sea, a través de el olfato, del gusto, del tacto. Bueno, pequeño corte, pero continuamos. Bueno, decía estas maneras de recordar a través de las sensaciones que tanto en Ratatouille como en este cortometraje están presentes. En Ratatouille, pues es a través del gusto, en este cortometraje es a través del olfato, pero a mí en lo personal, bueno, una época muy nostálgica para mí de alguna manera es la secundaria. Y un lugar muy nostálgico también para mí es El Paso, porque, bueno, pues ya desde hace mucho tiempo que no voy al Paso y no he arreglado mi visa, pero para mí ir al Paso significaba un fin de semana entero con mi familia, perdidos en la ciudad de al lado, ¿sabes? En otro país. Y más que nada, ya cuando se hacía noche, y sobre todo, para hacerlo más específico, en tiempo de frío, no sé, o sea, la música que poníamos cuando íbamos al Paso, cómo se sentía la camioneta, ¿no? Como calientito, pero
frío a la vez, como esta Ah, sensación de estar adentro del carro, sí, sí, las sí. cosas que comprábamos, ¿no? Acá de que McDonald's, Taco Bell, cosas de ese estilo. Ujú. Entonces, cada vez que escucho, por ejemplo, canciones que escuchaba cuando estaba específicamente en esos momentos, es como que me hacen acordarme de eso y lo recuerdas todo muy vívidamente, ¿sabes? Sí. Pero no es como una sensación o una cosa en específica, o sea, es acordarte desde cuando vas cruzando al puente, cuando ya estás en el puente, cuando vas visitando a las tiendas y, por ejemplo, en algunas tiendas departamentales del Paso en Navidad, ya ves que siempre tienen como este olor a palomitas, pero Ujú. no es como, por ejemplo, el olor de las palomitas del Cinépolis, o sea, es como un olor de palomitas como muy específico. Entonces también cuando llego a oler ese mismo Eso, olor, ajá. o sea, es como transportarte a todo ese momento donde estás haciendo como esas compras navideñas, ¿no? Que estás en una tienda grandísima y que hay como que todas estas cositas raras como novedades y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, se me hace muy padre cómo hacen ese juego, pero con las sensaciones, Ujú. ¿no? Y como dices tú, o sea, pues es algo realista, no es como algo que no le pase a nadie. Ujú. Y Sí, te incluso, identificas. ajá, te identificas que a fin de cuentas, cuando empiezas a meterte en este mundo del cine y todo eso, cuando lo que te dicen para hacer tus historias o así, o sea, siempre es hazlo personal pero Ujú. universal a la vez, ¿no? Quizás Ajá. para la autora rusa de este cortometraje, la cosa personal fue pues su ciudad en sí, pero ya cuando lo lleva a un nivel universal, que es este juego con las sensaciones y la nostalgia, o sea, yo lo traduzco a eso, ¿no? A mis momentos de cuando iba con mi familia al Paso Así es. y eso es lo que me permite conectar más con el personaje, ¿no? Y más con lo que me están tratando de decir, porque pues es algo que yo también he vivido, ¿no? Sí, sí, sí. De recordar a través de alguna sensación un momento específico de la vida. Y también se me hace muy padre ya cuando está él recordando que los espacios como que se empiezan a deformar. Sí, Entonces también está como este juego que da cabida lo recuerdas, pero a lo mejor ya no es así, ¿no? sí. O a lo mejor lo estás recordando un poquito mal o lo que sea, Sí, sí, que pero tiene que ver con la ilusión, ¿no? ajá, De que, ok, lo recuerdo de cierta manera, pero mi cerebro también hace ahí unos jueguitos que completa la imagen, ¿no? ajá. Y pues ya, sea o no así la realidad, pues ya eso no tiene nada que ver porque tú Ujú. lo recuerdas de cierta manera. Sí, sí, Y ese es el entero que recuerdas tú. Sí, también ahí me ha pasado, el otro día platicaba con unos compañeros, Ujú, que un día estaba yo jugando Pokémon Go, llego a jugar Pokémon Go a la universidad después del trabajo. ujú. Voy a la universidad, tenía unos 7, 8 meses que no iba a la universidad, no la visitaba, ya eran como las 9 de la noche más o menos. Tardecito ya, ¿no? Entonces entro, voy caminando, voy a gusto, ¿no? Y de repente dije, bueno, pues voy al baño. Ujú, Entonces me meto a uno de los edificios y en eso pues me siento, pues, está justo el baño, ¿verdad? Que está en el pasillo del edificio. No sé, me reburgé ya. Pero el chiste es que está un pasillito, sí, están los baños y afuera hay sillitas. ok, Sí, porque obviamente los baños están junto a otras oficinas, ok. ¿verdad? Ujú. Entonces hay sillitas de espera. Entonces me siento en una de esas sillas y viajo en el tiempo. O sea, varias veces me ha pasado eso que tú dices, Ujú. ¿verdad? De recordar, de transportarme, pero esta vez fue especial, o sea, fue muy, pero muy específico, porque era de noche y se hizo de día. O sea, Ya. haz de cuenta que ahí en ese pasillo hay ventanas, al final del pasillo hay ventanas que dan hacia el parque, hacia la plaza. Ujú. Era de noche y se hizo de día. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a la universidad, me compraba mis pollitos, ¿verdad? Y para comer, iba y me sentaba en esas sillitas. Siempre, Ya. bueno, era muy, muy seguido. Entonces era un lugar que visitaba demasiadas, demasiadas veces. Ujú. Y lo que me sorprendió también es que, aunque me senté en ese mismo lugar, no iba como que con la idea de, para acordarme de cuando estaba. No, no iba con esa intención. Yo estaba en lo mío. Ujú. Pero cuando me siento, o sea, yo creo el sentir, el escuchar, el oler, también ese edificio es una zona muy, muy transitada. Pero Ok. obviamente a las 9 de la noche ya no había nadie. Ujú. Cuando me siento, empiezo a ver gente por todos lados. O sea, es como por una
te diré unos 2, 3 segundos, era de día, había gente caminando por todos lados, escuchaba a la gente, o sea, sentía el calorcito del sol que entraba por la ventana, Ujú. y como por 3 segundos, o sea, volví en el tiempo. Claro. Y yo estaba así, después me quedé hasta con escalofríos, ¿sabes? Como porque dije, ¿cómo sucedió esto? Porque te Ujú, digo, ni siquiera iba con esa intención, no iba con la intención de sentir nostalgia, ujú. pero es lo que encontré. Y fue algo muy, pero muy padre, ¿eh? O sea, se sintió, dije, válgame, o sea, incluso te puedo decir los rostros de las personas que iban pasando, lo que iban platicando, ¿no? Se sintió muy, pero muy extraño, pero muy padre a la vez. Y me recuerda, obviamente, como dices, la manera en la que nos identificamos con este cortometraje Ujú, y en la manera en la que el marinero, pues se transporta a través de olfatear la hojita. Ya nada más para terminar, eh, cuando termina el cortometraje, termina en que el marinero regresa a su casa. ujú. Sí, Ahí, finalmente llega a la ciudad ujú, con la que estaba soñando. Después hay una mini secuencia en la que va caminando a través de la ciudad. Otra vez, ajá, la animación, ¿verdad? Algo que te da la animación es que te da mucha libertad. ujú. Te da mucha libertad. Entonces, en esta secuencia, este hombre parece un gigante que va pisando de calle en calle, de avenida en avenida, y Sí. va saltando hasta llegar a su casa. Ujú, Lo ves en primera instancia y tú a lo mejor sin saber dices, ah, caray, ¿qué está sucediendo? Pero como estamos metidos en la historia y sabemos de qué va, pues simplemente vemos que está atravesando la ciudad, ¿no? Más allá de que se vea a desproporción la ujú, ciudad contra la persona. Finalmente llega a su casita y se empiezan a escuchar los pajaritos. Y ujú, volviendo al tema del sonido, del diseño de audio, a mí se me hace muy, pero muy padre y creo que le da un cierre perfecto cuando el hombre se sienta, ¿no? en la banquita que está fuera de su casa ujú, y después empieza a oler las hojas en el árbol, ¿no? ujú. Y nos damos cuenta que afuera de la casa hay un árbol cuyas hojas son las de la misma hoja que ¿Qué le le dio a había la regalado niña? a la niña. Ujú, Entonces, ya en sí es una secuencia muy, muy bonita, muy, muy, ¿cómo se dice? Conmovedora. Pero entonces el hombre empieza como a sollozar, ¿no? Empieza como a llorar, ujú, pero no a llorar a cántaros. O sea, la expresión, la actuación del marinero en ese momento, o sea, es un nivel muy arriba, ¿eh? O sea, yo cuando lo escucho, porque bien, bien lo puedes escuchar llorando, ¿no? ujú, Pero no, la manera de la que llora, la manera en la que pues sí, de que dice, ah, finalmente estoy en casa, ujú. o sea, tú lo sientes, y lo Sí. sientes muy, pero muy real. Ujú, Como te digo, todos lloramos diferente, todos sollozamos diferente, pero la manera en la que, de cómo se escucha, o sea, tiene detalles que no sé, a mí me pusieron la piel chinita y a mí sí me hizo llorar, ¿sabes cómo? ujú, Porque lo sentí muy, pero muy real, o sea, se sintió muy real. Y se disfraza con el sonido de los pajaritos, el sonido de las hojas, creo que incluso hay unas abejas que andan ahí paseándose por el arbolito, ujú, y se escucha muy, pero muy al fondo el marinero llorar, pero la expresión, la actuación, no le puedo decir más que la actuación ujú. de quien haya hecho la voz del marinero, se le cree y uno dice, ¿cómo estoy viendo animación, no? O sea, esto es, Sí. esto es mucho más que animación. Ahora, también se lo presenté a una amiga, el cortometraje. Ujú. No sé de dónde me salió que al final como que sus padres, de los padres del marinero ya estaban muertos. Yo no entendí eso. A mí no me vino, yo no hice esa conexión. Eso ya te lo platicó Eso me tu lo amiga. platicó mi amiga, me dijo Ok. que ella había sentido eso. Entonces Ujú, también se me hizo interesante. Dije, "Ah, caray, ok, espérame porque quiero saber cómo llegaste a esa conclusión, ¿no?". A mí no me pareció así. ujú, Para mí simplemente el marinero llega a la casa y pues se siente, pues ya, ¿no? A gusto, ¿cómo se dice? Realizado, ¿no? De que, he llegado a mi hogar. ujú. Pero pues eso de los padres no, ya será para platicar otro día, porque la verdad yo no lo vi, no sé si así sea, si esa sea la intención de la autora, de la directora, Ujú. pero con eso me quedo, ¿no? Con ese llanto final del marinero y como pues a mí sí me hizo llorar. Yo
soy un hombre débil y ahí sí me tocó en lo más fondo, como dice En lo más Antonego profundo. en el Ratatouille, ¿no? Sí, no, yo no soy así tanto de llorar con películas. De hecho, pues la verdad, nunca, lo más que he hecho es así como que derramar una lagrimita, pero así nada más una, así contadísima. Ujú. Eh, no sé, o sea, simplemente como que soy así, pero a mí también me confundió un poquito esa parte cuando llega y se pone a llorar. Porque, bueno, o sea, en todo momento nos presentan al marinero como alguien feliz y todo, entonces, sí, por un momento me quedé así como de que, ¿por qué ¿Por estará qué yo? llorando? Pero, bueno, al menos yo la interpretación que le doy a la historia como tal es de que es este marinero que lleva mucho tiempo sin pisar su tierra natal y pues en este viaje se da la oportunidad de que a donde llega es precisamente a ese lugar, a su lugar natal. Y pues también se complementa con este dibujo donde él es gigante y que va pasando la ciudad como, aparte de que lo hace muy digerible de ver el viaje de él por la ciudad hasta llegar Ujú. ahí, me da la impresión de que es como también un rush de él, ¿no? De llegar ya desesperadamente a Sí. ese lugar. Y cuando llega hay un detalle que se me hace muy interesante, que es que él ve la casa de lejos y después vemos que se acerca y cuando se acerca la casa desaparece Ujú. y después, no sé si se vuelve a acercar otra vez o si la casa empieza a aparecer poco a poco, pero en primera instancia a mí me parecía que era como que había llegado a un lugar que ya no existía, ¿sabes? O Ok, sea, que llega oh, como a ok. la localización, pero que la casa en sí ya no, Ya ya no no existe. estaba. Ajá. Y también hay un detalle que es con el árbol y que cuando él lo recuerda es un árbol que apenas va como creciendo, apenas va floreciendo y cuando llega ya es un árbol que creo que hasta es más Está grande alto, sí, más sí, sí, grande que sí, la sí. casa. Entonces la interpretación que yo le di era como, no sé, como que a lo mejor él vivía ahí de pequeño y sus padres y él se mudaron a otra ciudad, él hizo su vida y así. Y finalmente cuando la niña le da la hojita, como que recuerda toda su Recuerdo. infancia y por eso tiene ese apresuro de llegar. Y ya cuando está ahí, o sea, que ve esta casa, porque la casa, un detalle muy importante es que la casa está habitada. O sea, la Sí, casa se le ve que sale humo, entonces yo la interpretación que le di es que esa casa ya era de de alguien alguien más. más y que nada más llegó ahí como a recordar, ¿no? Como ser un extraño, pero a la vez un amigo de ese espacio. Sí. Fue como lo que yo entendí Fíjate que yo no me he de dado eso. cuenta del detalle de que el arbolito era pequeño cuando lo recuerda y que Ujú. después ya está Ya está alto. más grande, sí. Por eso dicen que siempre hay que ver todas las películas muchas veces para Sí, sacarle nuevos detalles, ¿no? Y, no, sí. y es muy interesante. Y pues sí, otra vez voy a repetir lo mismo. Muy Ujú. interesante las varias interpretaciones que se le puede dar. Que al fin de cuentas, a lo que va es que es un cortometraje nostálgico, ¿no? Sí, sí, y del Y, hogar, más que y nada del hogar. del hogar. Nostalgia por el hogar. Ujú, Más adelante veremos otros tipos de nostalgias. Me ujú, parece que cada filme que vamos a analizar tiene una faceta de la nostalgia diferente. Y en esta, como dices, estamos viendo la nostalgia por el hogar. Y ujú. como lo llamaste al principio, pues es una nostalgia positiva, ¿no? Es una Sí, nostalgia bonita, una nostalgia como conmovedora. Ya más al rato vamos a estar discutiendo filmes con un tipo de nostalgia un poco más oscura, ¿verdad? sí. Pero pues bueno, por el momento, aquí cerramos esta sección con el filme Listek, o Leaf en inglés, o Hoja en español, dirigido por Aliona Baranova. Y pues bueno, yo le doy, si tuviera que darle una calificación, no le voy a dar una calificación por términos cinemáticos ni nada. Le voy a dar una calificación por cómo lo sentí. Ujú. ¿Sí? O sea, de que lo veo y digo, ¿apruebo o no apruebo? Yo sí apruebo, 10 de 10. Sí, yo Con también eso me quedo. definitivamente aprobado, muy recomendable y más por la cortita duración que, lo repito, o sea, es una hazaña enorme contar una historia tan bonita y tan grande en 6 minutos, o sea, es algo que no muchos pueden hacer, ¿no? Es como aquella famosa frase que la verdad no tengo idea de quién la dijo, estoy casi seguro que tú sí vas a saber, A ver. pero que dice, dame 5 minutos para hacer un discurso y duraré 2 horas,
y después la contraparte es o dame 2 horas para hacer un discurso y lo haré en 5 minutos, ¿no? Algo así. Dame 5 minutos para hacer un discurso y lo haré de 2 horas, o dame 2 horas para hacer un discurso y lo haré de 5 minutos. Pues es algo Híjole, así, ¿no? Para hacer ahí sí algo te va a tan... fallar, ahí sí te fallo porque Sí, tampoco sé. es que tú me la dijiste, yo No por eso sé. lo digo. Ajá. No sé de dónde viene, pero claro que sé a lo que va. Bueno, pues ya volvemos con el siguiente filme, Puedo escuchar el mar. Ahora sí empezamos con el anime y pues nos vemos ahorita en un ratito. Y bueno, pues eso fue Live, el cortometraje Live, y esperemos que les esté gustando el podcast. Revisando un poquito el material nos dimos cuenta de que hablamos 40 minutos de 6 minutos, entonces vamos a ver qué nos espera con los otros metrajes. Pero a continuación estaremos hablando de la película Puedo escuchar el mar, y a continuación David les va a dar la ficha técnica. Así es. Pues para nuestro segundo filme tenemos a la película Umi ga Kikoeru, o su denominación en español, Puedo escuchar el mar, una película de anime de 1993, dirigida por Tomomi Mochizuki, bajo un guión de Kaoki Nakamura, basada en el libro de Saeko Himuro, también de el mismo nombre. La música, que es un elemento muy importante en esta película, es de Shigeru Nagata y es producida por Estudio Ghibli. La primera vez que vi esta película fue ahora que Netflix lanzó todas las películas de Estudio Ghibli. Bueno, casi todas. Me parece que les faltó una, ¿no? Creo que Mm, omitieron una película, no me acuerdo muy bien cuál, pero omiten una película de Estudio Ghibli. Y pues bueno, esa es la primera vez que la vi, pero originalmente fue la única película de Estudio Ghibli que fue producida para la televisión, así es. originalmente. Y también es la primera película en la que no participan los guionistas y directores principales de Estudio Ghibli. Se hacen a un lado tan solo por esta película y dejan que jóvenes cineastas entren y se hagan cargo de este filme. Sí, que, bueno, sí, yo, leyendo ahí un poquito más como de la historia de esa película, eh, me da un poco de risa, ¿no? Porque siempre es como que cuando algo ya está muy bien posicionado, cuando gente ya está trabajando como en cosas serias, por así decirlo, siempre es como muy común este argumento de, déjenle la oportunidad a los jóvenes y Sí. así, ¿no? Y pues casi siempre el argumento es como que no, los jóvenes no son responsables ni tienen como el compromiso y todo. Y se me hizo muy gracioso cuando estaba leyendo esto, pues esos datos, que pues efectivamente, o sea, se lo dejaron a los jóvenes, pero por poquito y no la cuentan, ¿eh? Que ahí se pasaron de los plazos, creo que se pasaron un poquito el presupuesto, que el concepto estaba como que medio borroso, no sé, Ujú. pero la verdad les quedó muy bien. Y Yo la se, disfruté bastante. y se nota la diferencia, se nota que la gente que le metió coco a esta película, que le metió mano, Ujú. es diferente a la que venía haciendo las otras películas de Estudio Ghibli. Sí. Porque más allá de que pues tenga un sistema de animación similar, pues sí se nota la diferencia entre una película y las demás. Ujú. Es como si las estás viendo en secuencia, llegas a esta película y dices, caray, a ver, Como que salta, sí, ¿no? hay algo diferente, hay algo que no me cuadra en esta película, como que no veo a animalitos pues con aspectos humanoides, ¿no? O Sí. hablando, no tengo ese sentimiento de No que hay estos aspectos como fantasiosos, ¿no? fantasioso, sí, ¿por qué todo es tan real? Todo se ve Ujú. muy real aquí. A ver, ¿qué está sucediendo? Y pues bueno, de qué va? Puedo escuchar el mar. Una película bastante sencilla. Si me preguntas a mí, en primera instancia, yo te digo, no hay trama. Porque es una película que, pues, digamos, no sigue ah, la famosa estructura de El camino del héroe, ¿no? Ujú. O una estructura, pues, universal del guión o, pues, sí, del contar historias. Ujú. Entramos, vemos a un par de amigos que están en la preparatoria, ¿verdad? En el bachillerato.
conocen a esta chica que acaba de llegar, es nueva en la escuela. Uno de ellos, pues como que le gusta la muchacha. Después el otro tiene algunos encuentros con la chava y pues ahí, ¿no? Unas historias y al final se gradúan y se van. Cada quien por su Cada lado. quien por su lado. O sea, en realidad no hay una trama que me digas tú, bueno, ¿a dónde van los personajes? Ay, cuál es el propósito, ¿no? Ujú, Pero aquí está lo interesante. Y también por eso forma parte de los filmes que escogimos para esta sección. ujú. Porque para mí, Puedo escuchar el mar es más bien un recuerdo que una trama, ¿no? Por eso la siento muy, pero muy, muy real también. Sí. Como decíamos de la otra película de cuando está llorando el marinero. Ujú, Acá yo creo que la historia en general, o sea, es como si la platicara cualquiera, ¿no? O ujú, sea, supongamos que vas a una reunión de estas de 10 años de la secundaria y alguien se pone a contar una historia. Una historia no es una historia por ser una historia. O sea, hay gente que es cuentista y que se ha aprendido las estructuras, el cómo contar una historia y obviamente sabe que hay un principio, un cuerpo y un final. y un final. Ujú. Pero hay personas que dicen, no, voy a contar una historia y se agarran contando y Y le sale empiezan. lo que le sale. Sí. Y eso es lo que sucede con esta película, me parece. O sea, nos sentamos y estamos viendo el recuerdo de este protagonista, ¿no? Que cuenta su aventura con Rikaku, ¿no? Ujú, Y con su amigo. Lo cual no le quita mérito. ujú. No le quita mérito. Y ahorita decías que algo que te causa mucha nostalgia es la secundaria. Sí. Eh, Nada más para empezar con esta película yo me puse a pensar, ¿no? Porque dije, ¿por qué la siento tan propia la película? Porque cuando la vi, también, o sea, Ujú, se me viene a la mente mis tiempos de la escuela, ¿verdad? La secundaria, más la primaria, creo yo. Y entonces dije, bueno, ¿pero qué está sucediendo? Yo nunca fui a la escuela en Japón. O ujú, sea, no, los elementos que veo en la película no son elementos por los que pasé yo, no son mis recuerdos. Y aún así da un efecto de recuerdo compartido, ujú, donde al ver la película yo adopto este recuerdo como mío, ujú, ¿sí? O sea, y yo creo que tiene algo que ver sobre esta película. Uno, la animación. ujú, Cuando yo era pequeño, que veía caricaturas en el Canal 5, ¿no? ujú. Pues era animación a mano. Y entonces sí se nota la diferencia entre, digamos, por ejemplo, ahora Your Name, ¿no? Ujú, Que una película de anime también muy famosa, me parece que es del año 2018, 2017, más o menos. pero sí se nota la diferencia. Y Ujú, entonces puedo escuchar el mar y en primera instancia la animación, dos, los colores, tres, el sol. Siempre se me ha hecho muy, muy característico cómo los japoneses utilizan el sol. ujú. Más allá de que sí, que en su bandera tienen el sol y que el sol de Japón. Sí, O sea, la manera en la que animan con el sol se me hace muy, 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 muy padre, muy especial. sí. Como siempre con Porque estos atardeceres y sí, sí, cosas sí, 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 así, sí. ¿verdad? O Sí, sí, sea, sí. la manera en la que el sol pega en el anime es como si lo estuvieras viendo en la vida real. Ujú, Y para mí, a mí me transporta cuando yo estaba en la primaria, porque yo ese sol lo relaciono con la primaria. ujú, Entonces, igual, estas escenas en las que están adentro de los salones, ¿no? Que están ahí los grupitos de amigos, cuando están jugando, creo que están jugando tenis, ujú. las chicas. No son recuerdos por los que yo pasé. En mi escuela no había grupos de tenis, no estábamos en la preparatoria en ese momento, pero me transporta a esa época de mi vida. Ujú. Y es algo que se me hace muy importante a resaltar en el film. Sí, sí. Sí, yo en este filme en particular, o sea, ya salto yo de la secundaria a recordar un poco más la prepa, pero más por las cosas que pasan en el film en sí mismo, que son cosas que no me pasaron exactamente a mí en la prepa, pero cosas muy parecidas, ¿no? Y creo que eso es un punto al que acertaron los que hicieron este film, Ujú. que estaba leyendo por ahí que claro, la hacen jóvenes,
que pues prácticamente creo que el director tenía como sus 23 años más o menos. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, realmente no ha pasado mucho tiempo desde que él salió o de universidad o de prepa. Entonces, algo que se me hace muy bien es de que están hablando de algo que ellos conocen y de Sí. algo que han vivido recientemente. Entonces, no se la jugaron en crearse la gran historia o así, no, es una historia sencillita Ujú. de cosas que pasaron o de cosas que todos hemos pasado de alguna u otra manera en nuestras escuelas y lo narran precisamente como tú dices, como un recuerdo, o sea, la voz del narrador del personaje principal te va contando, ¿no? Como si estuvieras ahí reunido junto con él, como si te lo estuviera platicando y pues en lo personal, o sea, me parece una película que se hizo de una manera mmm, pues y un poco simple sin tratar como que de meterle de más, Ujú. pero lo que tiene lo hace funcionar de una manera bastante sólida y más que nada, o sea, como comentábamos antes, ¿no? Lo personal, hacerlo universal, Universal. eh, pues también que se aplica aquí porque pues es que todos hemos pasado por la prepa y por las situaciones que se dan en este filme, ¿no? Entonces a lo mejor unos más intensos que otros y todo, pero a fin de cuentas yo es como la manera en la que me di o en la que conecté con Ujú. esta película, ¿no? Por todas esas situaciones y en específico por el tiempo, ¿no? En el que pasa, o sea, que ellos también están en la prepa y mis recuerdos similares a esos también fueron conmigo en la prepa, entonces fue como una conexión un poco más directa, ¿no? Casi como si le hubieran entrevistado a cientos de estudiantes de prepa y como si se hubieran armado una historia con todo ese colectivo, ¿no? De Sí, situaciones. sí, sí, sí. Y, y fíjate, porque si nos podemos a pensar, si nos ponemos a analizar la película en sí, pues lo más padre de la película, lo más importante no va a ser pues la trama, ¿no? Como que Ujú. o sea, la trama de nuevo, o sea, es un chavo que conoce a otra chava, ¿sí? Ujú. Y su amigo por ahí se empieza a conocer con la muchacha, de repente esta le pide dinero, ¿verdad? Porque quiere irse con su padre a Tokio, ellos estando en un pueblo más pequeño. Ujú. eh, Va a toque, complicaciones, la acompaña el protagonista, están allá unos días, después regresan. Hay una pequeña pelea entre el protagonista y su amigo porque pues le dice, hey, ¿qué onda? Que te dormiste con mi chava, ¿no? Y le dice, bueno, no, pero pues no pasó nada, o sea, Ujú. y pues Fer pues no le cree y ahí hay golpes, también al final la joven termina peleada con el protagonista, o sea, Ujú. son cosas muy, pues sí, muy de escuela, ¿no? Muy de Ujú. preparatoria, de secundaria inclusive, dependiendo de, pues sí, de la temporada que ha vivido cada Cada uno, uno. pero Ujú. es relacionable, es Sí, muy, muy sí, sí, claro. relacionable y otra vez, no es una trama complicada, no es una trama incluso extensa. Yo la vi una vez con mi hermana y mi hermana me dijo, está aburridísima, no me gusta. Le dije, bueno, es que a mí me encanta, a lo mejor porque mi hermana tiene 12 años y Ujú. apenas va a entrar en Apenas esa va a entrar a etapa. esa etapa. Sí, sí, Apenas va a entrar claro. a esa etapa en la que si la ve dentro de unos 6 años, ¿sí? Ya con 18 más adelante 20 años, Ujú. la va a ver y va a decir, órale, como que sí, sí está padre. ¿Por qué? Porque te hace recordar. Y de Ujú. nuevo, yo lo llamaría un recuerdo compartido porque yo adopto la película como si fuera un recuerdo mío. Ujú. Con todos sus detalles, ¿eh? A veces ni siquiera es el cómo se ve o el cómo se siente. Es todo lo que sucede ahí, es como si hubiera pasado en mi vida. Ujú. Y se me hace extraño, o sea, digo, bueno, pues sí, pero pues, no, ni siquiera, no soy un joven japonés que estudió, ¿verdad? Pero, o sea, se siente por muchos elementos, ya lo dije, que si el sol, que si la escuela en sí, los salones, la animación, tiene muchísimos elementos que hace que uno conecte con esta historia y que diga, ah, caray, pues es mía, es mi historia. Ujú. Y de hecho esta película se volvió un poco famosa últimamente, hace como hace un par de meses, Ujú. y la empezaron a utilizar mucho en TikTok,
Ya empecé yo a ver por ahí unas viñetas con escenas de la película. Ujú. Y pues sí, no, ahí van los típicos muchachos, muchachas que decían que, oh, la nostalgia o que la depresión, ¿verdad? Yo no le veo mucha depresión a la película, No, ni yo. pero pues bueno, pero también te habla de la conexión que tiene pues, con los jóvenes, ¿no? Ujú, Porque, de nuevo, es una película muy, muy relacionable. Te hablaba yo sobre la música porque últimamente me he puesto a escuchar mucho la banda sonora de esta película. ujú. Y Shigeru Nagata hace un trabajo muy, muy bueno. Las canciones, en especial una que se llama Pensamientos de Chica, Ujú. un rolonón, un rolonón. Y la verdad, de nuevo, como decíamos del cortometraje anterior, que el diseño de audio, ¿no? Lo que escuchamos, cómo complementa lo que estamos viendo. Igual acá, no es Ujú, nada más la imagen o la historia lo que nos hace sentir, lo que nos transmite, sino la música también. ujú, Tiene muy buena música esta película y la verdad, la primera vez que la escuché, me parece que ni siquiera fue buscando la música de la película, sino que lo que pasa es que me meto a una playlist de Estudio Ghibli, ¿no? ujú. Y, y ya, de repente digo, esta canción me gusta. Y como que sí relacioné, dije, se hace que es la de Puedo escuchar el mar. Y Ujú. sí, ya después vi que sí Que que efectivamente. efectivamente era de esa película, Ujú. pero te transmite mucho también la música. Sí, sí, yo también, bueno, en lo personal, yo mientras estaba viendo la película, la música no le presté mucha atención, pero ya después cuando estuve viendo como reseñas o como que los puntos fuertes de la película, o sea, siempre la música era algo como que estaba Que ahí, ¿no? resalta. Ajá. Eh, y bueno, incluso ya después viendo que la música era lo que resaltaba, pues la verdad no me puse a escucharla, pero no dudo que sea así, la verdad, o sea. Porque, bueno, un pequeño corte, no sé en qué me quedé, pero básicamente estaba diciendo que el punto fuerte, uno de los puntos fuertes de la película era la música. Y bueno, decía yo que no escuché ni le presté así como que mucha atención, pero igual mientras ves la película, te das cuenta que cuando la música es buena o es mala, ¿no? O sea, simplemente se siente o fuera de sintonía o fuera de tiempo o así, y pues la verdad que no es el caso, o sea, te sientes bastante cómodo con la música que ponen en las escenas. Y bueno, ya a lo mejor analizando la música pues como música individual, como Ujú. pieza aparte de la película, a lo mejor sí tiene que una composición un poco pues más pensada o así, ¿no? Pero realmente pues yo no me metí mucho a eso. Sí, y sí te recomiendo que al menos al terminar aquí el podcast, de hecho, ahorita terminando el podcast te voy a poner Arre. esta canción que me gusta mucho, la de Pensamientos de Chica, y vas a notar, o sea, vas a notar cómo así llega a transmitir nostalgia, porque de eso se trata el podcast y realmente, repito, realmente de eso se trata la película. O sea, Ujú. es nostalgia en lo más puro. Y me parece que los japoneses son muy buenos para eso. ¿Eh? Sí, Los japoneses son buenos para todo. Pero para hacer producto nostálgico. sí. Y pues bueno, creo que aquí terminamos con esta primera sección de nuestro podcast, que como lo llamaste en un principio es la nostalgia positiva. Ujú. A continuación vamos a entrar con dos filmes muy interesantes y muy oscuros, A muy lo locos, chido. ambos en los que este director Satoshi Kon Ujú. tuvo Tuvo que ver. participación, uno lo dirigió, el otro lo escribió. Ujú. Y pues nada más para finalizar con lo de Puedo escuchar el mar, yo otra vez, como película, conozco mucha gente que no le gusta, mucha gente que la dejó a los 20 minutos y entiendo por qué. No Ujú. es una película muy entretenida para algunos. Yo la he visto varias veces y a mí me sigue encantando, pero es más por cómo lo siento, por cómo la adopto, que por decir, voy a ver qué pasa ahora con Rikako. No, no. O Ujú. sea, es más por el sentimiento.
Como película nostálgica, yo sí le doy un 9 de 10 a Puedo escuchar el mar, de nuevo, o sea, dejando de lado el guión, ¿verdad? Lo cinemático, no la estoy calificando por la calidad, sino por lo que logra transmitir, que es algo que en lo que a veces pues no le tomamos en cuenta a las películas, ¿no? Ujú, Porque de repente dices, ¿cómo una película de comedia va a ganar algún día algo? ujú. Si una película de comedia a veces pues va a ser un churro, pero si logra su cometido, pues es 10 de 10, ¿no? O sea, Claro. una película que se hace para hacerte reír, si te hace reír, ya ganó. Entonces igual esta película yo sí le doy un 9 de 10 y pues uno de estos días me la aviento otra vez. Yo estoy un poco indeciso porque yo siento que si hubiera visto la película sin esta idea de la nostalgia en mente, siento que tampoco me hubiera Ujú. gustado. De entrada, mucha gente se me va a echar encima, pero de entrada las películas de Estudio Ghibli no son como mis preferidas y se van a dar cuenta por el contraste con las películas a continuación. Ese Ujú. tipo de películas son las que a mí me mueven. Y en general Ghibli con todo tan bonito y así, pues no sé, simplemente no es como mucho mi tipo Siendo de esta cine. diferente, Y siendo sí, esta claro. diferente a las otras películas. De Ujú, nuevo, acá no hay fantasía, acá no hay animalitos hablando. O sea, esta es muy apegada a la realidad, ujú. pero sigue siendo Estudio Ghibli, sigue Sí, siendo sí. una... Y como te digo, o sea, sí, yo también, yo entiendo el por qué no la hubieras podido ni siquiera ver si hubiera sido tu elección. O sea, Ujú, yo te dije, ah, vela, ¿no? Porque vamos a platicar sobre esta película. ajá, Y entonces ya bajo esa idea, pues sí, como que la ves diferente, ¿no? ujú. Y a lo mejor sí dices, ah, la escuela, la preparatoria, pero si lo hubieras visto por tu cuenta, no, Sí, sí, no. sí. Y lo comprendo porque otra vez son gustos diferentes y pues te digo, a mí sí me gusta mucho, pero porque me gusta mucho ese tema, me gusta mucho esa faceta de la nostalgia. Ujú. Eh, pero sí creo que la película en general, pues te digo. Sí, sí, sí. Yo tenía como un mega comentario, o por así decirlo, de mi parte. O sea, bueno, ya dije eso de que a lo mejor viéndola yo por mí mismo no me hubiera encantado. Pero al último ya, bueno, si la van a ver, yo les recomiendo que la vean como con esa idea de la nostalgia en mente, porque como tú dices, o sea, la trama en sí no es una trama que te tenga picado ahí como, oh, ¿qué va a pasar con los personajes ni nada? Pero son como estos pequeños elementos que a como yo lo veo, o sea, pues para empezar, nadie en su, bueno, no muchas personas en su prepa o en su juventud se permiten como un viaje a otra ciudad, ¿no? Acompañando a una persona que casi no conoce ni nadie, ni nada de eso. Pero creo que muchos hemos tenido como estos amigos de 2, 3 semanas que son como que amigos que conoces y como que te quedas bien enganchados con ellos. Sí, Y es así como que durante esas 2, 3 semanas van un chorro de lugares, comparten un chorro de cosas y así y después pasa algo y ¡fum! Ya no no lo se vuelves a vuelven a ver. ver. Ajá. O pasa muchísimo tiempo antes de que vuelvan otra vez como a recuperar esa relación. Y en eso se me hace algo como muy realista, ¿no? O sea, Ujú. porque creo que lo que le pasa al personaje principal con Rikako, de como que de pronto verse tan envuelto con alguien que para empezar como que no le terminaba de agradar, ¿no? Entonces, Sí. creo que todos hemos estado como en esa situación de conocer a alguien que de repente está como que ahí muy presente en nuestras vidas, que llega así como que de la nada y ¡pum! Y así de la nada desaparece. Y también todos hemos tenido como estas peleas con nuestros mejores amigos o o como con nuestros amigos más cercanos, pues ya sea por un amor o por otras diferencias, ¿no? Que Ujú. van pasando mientras crecemos. Entonces, sí, o sea, la película no es tan entretenida en el sentido de su trama, de qué es lo que pasa con los personajes y su desarrollo, pero repito, o sea, cuando la ves bajo el concepto de nostalgia, la vas traduciendo a tus experiencias Las y es más experiencias. fácil, bueno, a mí se me hizo mucho más digerible porque conforme iban pasando las diferentes situaciones que si ustedes la ven van a ir viendo, y yo lo iba traduciendo a cosas que me ¿Qué te pasaron, han ¿no? sucedido?
a lo mejor no de una manera tan literal de que, oh, yo también conocí a una morrilla que me pidió dinero. O sea, no a lo mejor tan así, pero a lo mejor yo también conocí a una persona Que hemos que, estado ahí, hemos estado, ajá, así son las mujeres. sí, que llegó así de repente y te quedaste así como que, bueno, ¿y esta persona qué, no? Pero en general me parece una buena película. Creo que a lo mejor de las cuatro es mi menos preferida, Sí, pero igual creo que vale la pena verla. Y más por este sentido de nostalgia. de nostalgia, sí, Ujú. claro que sí. Bien, pues ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con... en el itinerario, mi compañero Kenneth había puesto Perfect Blue, pero le voy a pedir que si podemos hacer Rosa Magnética primero Sí, sí, sí. para dejar Perfect Blue para el final. Sí, de hecho Así yo que también iba a empezar con Rosa Rosa Magnética, Magnética porque Perfect Blue tiene tela para cortar. tiene tela para cortar. Pues bueno, nos vemos ahorita en unos segundos. Muy bien.